Continuamos con La Noche. Regreso al estado Florida. En este momento estoy con Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, que también es uno de los grandes oradores e invitados de este importante simposio Democracia en las Américas, un análisis de las perspectivas que en este momento son estudiadas por diferentes académicos, por diferentes líderes políticos y líderes económicos frente pues, a las amenazas que enfrenta la democracia en el continente americano. Expresidente Carlos Mesa, quiero preguntarle, retomar la pregunta que le hacía al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es su opinión frente a la posición que tiene la comunidad internacional frente a estos regímenes que no respetan la democracia? ¿Priman los intereses económicos o priman los intereses políticos cuando la comunidad internacional reconoce o no la legalidad de estos regímenes que tanto afectan la democracia a juicios de la oposición? Hay un contexto político que indudablemente influye sobre esa mirada que probablemente puede ser considerada como sesgada. Yo quisiera hacer énfasis en algo muy importante en este tema. El año 2000 se firmó la Carta Democrática Interamericana, que fue sin duda alguna un paso gigantesco para garantizar el fin de los golpes de Estado, que había sido una de las plagas históricas recientes de América Latina. Ese avance, sin embargo, no tomó en consideración un elemento que luego vivimos en diferentes países. El tema de la Carta era la defensa del poder ejecutivo, de los gobiernos, que pudieran ser avasallados por una acción militar o una acción anticonstitucional. Pero lo que no se tomó en consideración, y creo que este es un factor que hay que cambiar, es la defensa de los otros poderes del Estado que pueden ser avasallados por el poder ejecutivo en un determinado país. Es decir, ¿quién defiende al poder legislativo, pero sobre todo, quién defiende al poder judicial? Esto es evitar la concentración de poder. Si el poder ejecutivo, por un mecanismo u otro, controla, domina, subyuga a los otros poderes, tiene que haber un mecanismo mediante el cual la cabeza del Poder Judicial, por ejemplo, pueda hacer una denuncia ante la comunidad internacional vía Carta Interamericana y, por lo tanto, ampliar esa opción para que el mecanismo no solamente sea para defender al Poder Ejecutivo, sino al conjunto de los poderes y que tenga que ver con la posibilidad de ese avasallamiento. Este es un camino que hay que trabajar intensamente en el seno de la Organización de Estados Americanos y de los otros organismos internacionales regionales, porque está claro que ahí hay una debilidad que bloquea todo tipo de protesta que haga cualquier poder que se sienta avasallado, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene representación, embajada y legitimidad frente, por ejemplo, al seno de la Organización de Estados Americanos. Permítame, voy con el expresidente Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, también uno de los principales oradores de este importante foro que tiene lugar en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Expresidente Lacalle, la pregunta puntual es, ¿cree usted que entonces, de acuerdo con lo que ha planteado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, existe complicidad de la comunidad internacional, específicamente de los países que conforman la Organización de Estados Americanos, frente al no respeto a la democracia que se dan en países como Venezuela, como Bolivia o Ecuador? Creo que existe pasividad y voy a referirme a algo más concreto. El Mercosur, que en el momento que lo hicimos nacer era una asociación económica y comercial, luego devenida un club político de gobiernos más o menos izquierdistas, tomó una medida radical y drástica con Paraguay, por más que el Paraguay cumplió exactamente la Constitución cuando acusó la Cámara de Diputados al presidente Lugo y el Senado lo destituyó. Se cumplió perfectamente la Constitución. Sin embargo, con una tremenda hipocresía, Argentina, Brasil y, lamento decirlo, el Uruguay, suspendieron a Paraguay, aprovecharon a poner a Venezuela en el Mercosur por la ventana, y ahora me pregunto, ¿y qué van a hacer con una Venezuela que notoriamente no está llenando los requisitos de la Carta Democrática de Ushuaia, que se incorporó pretendiendo que en el Mercosur hubiera gobiernos que respetaran la Constitución y las propias leyes? Así que creo que estamos ante una gran pregunta dirigida a esas institucionalidades, la OEA y el Mercosur en este caso,
poniendo de manifiesto que quizás, como dijo el presidente Uribe, hay dos maneras de medir las cosas, una para un lado y otra para el otro. Y creo que eso va a desnudar la intencionalidad y la falsedad de muchos argumentos. Expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido a nuestro programa, al programa La Noche, y a nuestra audiencia en América Latina, en el Caribe y en los Estados Unidos. Gracias a ustedes. Retorno con el expresidente de Bolivia, con el expresidente Carlos Mesa, ya para finalizar este programa. Expresidente, ¿cree usted que entonces cuál es la principal estrategia que deben tener los regímenes, bueno, mejor los gobiernos o los estados, donde sí se respeta la democracia? ¿Qué actitud deben tomar o qué acción deben tomar de aquí en adelante para que no terminen siendo testigos impotentes y receptores de denuncias, de oposiciones en diferentes países que muchas veces pueden tener toda la razón, pero que se quedan en eso, en simples denuncias, y la situación sigue siendo la misma en el concierto internacional? Yo creo que estamos en un momento de transición que tiene que ver con el fin de un liderazgo muy marcado que generó una distorsión en el conjunto de la política latinoamericana. Me refiero a la figura del presidente Chávez. Creo que este punto de inflexión marca una posibilidad en dos direcciones. Uno, la desideologización de los procesos de integración que fundamentalmente se han basado en los últimos años en asociaciones de carácter político, de simpatías o antipatías, y la construcción de un escenario de integración que plantee una lógica en la que cada Estado respete las decisiones del otro. Aquí no se trata de establecer o marcar una línea de conducta de un Estado hacia los demás, que eso es un poco lo que pasó a principios del siglo XXI, y sobre todo porque no solamente había una línea planteada por la iniciativa del presidente Chávez, sino que naciones tan importantes como Brasil, por una determinada tendencia ideológica, apoyaron esta lógica de ideologizar excesivamente la región. Mi impresión es que lo que los países latinoamericanos tienen que trabajar hoy día es, primero, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en términos internacionales, mencionaba la Carta Democrática Interamericana. Segundo, el juzgar con un mismo criterio y con razones jurídicas y no político-ideológicas cada uno de los casos que viven nuestros países, y establecer un margen de respeto a las normas internas de cada país dentro de un mecanismo global de defensa de la democracia de manera regional. No es una tarea fácil, pero insisto, creo que uno tiene que ser realista y analizar las líneas de conducta generales que están dominando la región, y en este momento mi impresión es que el entusiasmo, ese encendido camino del llamado socialismo del siglo XXI está atravesando un momento de crisis, y la salida va a ser menor ideologización y mayor institucionalidad. Expresidente de Bolivia, expresidente Mesa, le agradezco el tiempo que usted le concedió a nuestra audiencia en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos. No, por el contrario, agradecido soy yo. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.